Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos un nuevo episodio en Quemando Testimonios, así que hoy tenemos invitada especial, mi querida Ruth. Hola amigos, mi nombre es Ruth y hoy vamos a hablar un poquito de testimonio y cómo el Señor ha trabajado en cada una de nuestras vidas. Así es, mi querida Ruth, así que no sé si nos puedes comentar un poco qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida, porque sabemos que siempre nos ha rescatado de algún lugar. A ver, yo les voy a contar y no es como que la cosa me ha pasado. Gracias a Dios, yo siempre he crecido en una familia cristiana. Vengo de una familia pastoral, se podría decir, por parte de mi abuelito. Y siempre vivíamos en este ambiente, ¿no? Siempre tratando de cuidarnos hasta el 2022, que fue como que el Señor movió, al Señor o la vida, se puede decir que movió y topó en mis emociones. Tuve un tiempo en el que falleció mi bisabuelita. Creo que por ese lado lo tomamos de la mejor manera, porque ella ya tenía como sus 100 años, entonces fue como parte de, lo tomamos así. Claro. Luego de eso, mi tío falleció en un accidente y creo que de ahí comenzó a mover esta parte de las emociones. Pasaron 15 días y falleció mi abuelita, y eso para mí fue como el boom, lo que rompió, sí, porque yo convivía con ella, pasaba todo el tiempo siempre con ella, entonces fue como ese enojo, aunque a veces decíamos, uy no, pero ¿cómo vas a decir que te enojaste con Dios si eras o naciste de una familia cristiana? Pero a mí me pasó, entonces tuve como unos 2 meses, dos semanas, perdón, que estaba muy enojada con el Señor. Y era como que tomarme esa excusa de estar enojada con el Señor, que ponía excusas para no ir a la iglesia porque estaba mal. En ese entonces creo que no se topaba mucho este tema de la ansiedad, de la depresión en mi medio. Entonces no se hablaba mucho, pero al ser primera hija, no sé, Wendy si te ha pasado, pero al ser primera hija, era como esa responsabilidad de no mostrar lágrimas ante tus padres, porque mi madre estaba sufriendo mucho más, ¿no? Porque claro, era su madre. Entonces yo no podía llorar frente a ellos o llorar con mis hermanos, me guardaba mucho ese dolor, y ahora entiendo que eso estaba mal. Entonces pasaba mucho tiempo así y caí en una depresión muy fuerte. Entonces fue como que se desconecte con Dios. Y para ese entonces algo importante que hay que recalcar es que yo vengo de unos padres que son muy estrictos. Para ese entonces mis papás no me dejaban salir, era escuela a casa, colegio casa o iglesia, pero con ellos. Entonces, bueno, pasaba el tiempo, pasaron ya 2 años, era mucho más la tristeza. Y en ese entonces yo le pedí al Señor que necesito hacer algo de mi vida porque me sentía mal, vacía, sola, lloraba mucho, me sentía muy deprimida, estaba como en algo que no podía salir, aún sabiendo que Dios estaba ahí. Era como que, no sé, Wendy, si te ha pasado, pero es como la última opción que nosotros llegamos a tomar. Primero era refugiarnos en amigos, tantas cosas. Queremos comentar un poco que para los cristianos es algo muy, muy admirable que alguien que esté en comunión con Cristo presente este tipo de patología que es tener ansiedad. Así que tú lo aceptaste ya cuando sentías, o porque realmente las redes sociales se empiezan a mover y uno conoce los síntomas de la ansiedad, de la depresión. ¿Y tú cómo lo aceptaste? Porque a veces como cristiano se niega y dice, no, ¿cómo voy a tener esto? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, eso no es de espiritual, ¿qué me está pasando? Pero como tú dices, el primer paso es uno aceptar qué es lo que tiene.
Y yo creo que ahí es donde el Señor obra cuando uno acepta, pero ¿tú cómo lo tomaste? ¿Cómo fue eso que sí lo acepto y estoy así? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cuál fue la estrategia que quieres compartir a los amigos para que pueda pasar este tipo de proceso? A ver, como les mencioné, en ese entonces, en el 2020, no se escuchaba tanto de que uno sufría de depresión y estas cosas. Entonces, en medio de toda mi tristeza, yo me refugiaba en amigos. Y algo importante era que en medio de eso me permitieron trabajar en la radio. Y ese tiempo era solo para jóvenes. Yo trabajaba en la radio y me tocaba compartirles temas de este tipo, de tristeza. Entonces me tocaba investigar. Ahí yo comencé a investigar ese tema de la tristeza y todo eso. Entonces ahí caí en cuenta de esto de la depresión y yo decía, pero eso creo que está mal, porque uno está sirviendo en la iglesia y se supone que debe estar bien, ¿no? Entonces, escuchando podcast de unos pastores, ahí decía, pero si Jesús lloró, ¿tú por qué no vas a llorar, joven? Entonces fue como que no, sí estoy mal. Pero todo ese tiempo me llevó como 4 años entenderlo, casi por el 2024. Entonces, pero el Señor ha sido muy bueno, que ha puesto a personas en mi vida, proyectos en mi vida que me han permitido no caer. Porque había un tiempo en el que yo veía cruzar un carro, y tal vez suene loco, ¿no? Yo veía cruzar un carro y decía, si doy un paso, tal vez voy a estar cerca de mi abuelita, porque ese era mi pensamiento, de estar cerca de ella. Y era estas cosas, estas mentes locas, ¿no? Que a veces nosotros pensamos. Entonces llegué hasta ese punto en el que me di cuenta que esto era una depresión, hasta que fui con una amiga y ella me dijo que era una depresión severa. Entonces fue así como yo me di cuenta, acepté lo que me estaba pasando, y lo primero era comenzar a soltar, porque decía que hay procesos que uno tiene que pasar como cristianos, que debemos aceptar la vida también como es. Entonces, y lo principal, que Dios está siempre ahí y no estamos solos. Entonces, como jóvenes tenemos que darnos cuenta y siempre hablar. A veces nos queremos callar las cosas, pero es como una mujer embarazada que llega a sus 9 meses y tiene que dar a luz y así. Entonces, así mismo son nuestros problemas. Exactamente, y déjame decirte que el diablo actúa mucho cuando tenemos ese tipo de problemas, porque él empieza a poner pensamientos, sentimientos, incluso por eso existen los suicidios. Y a veces nosotros como cristianos criticamos este tipo de acciones de las personas diciendo, está loco, estaba lejos de Jesús. Y cuando realmente no es así. Está pasando un tipo de proceso complicado y difícil que está involucrado en las emociones. Y alguna vez yo escuché que las emociones podían llegarte a matarte. Dice que eso es lo... Ahí te va a acordar un ratito. Sí. Una vez alguien me hizo una pregunta, un pastor, y me dijo, Satanás, ¿dónde es donde más te afecta? ¿En tu cuerpo, en el espíritu o en tu tercer parte, que es el alma? Y uno decía, en el espíritu, obviamente, ¿no? Pero me decía, no, porque el alma es lo que se va a condenar. Entonces, ¿dónde Satanás afecta o topa más? Me decía, en el alma. ¿Y qué es el alma? Las emociones. Entonces yo éramos como que, wow, es verdad, sí. Es ahí donde Satanás afecta en nuestras emociones. Una vez que Satanás afecta en nuestras emociones, hace este revuelto en nuestra cabeza, que comenzamos a decir, a ver, yo estoy sirviendo en la iglesia, estoy haciendo esto, estoy sirviendo tal vez 100% al Señor, pero llega a pasar esto en mi vida y haces que tú te desconectes, porque Satanás está afectando esta parte importante de nuestra vida, que es las emociones en el alma. Ya, entonces queremos definir que lo primero que hiciste para pasar tu proceso es aceptar que estabas en una etapa de depresión. ¿Y qué fue lo que hiciste después? Porque creo que pueden estar viéndonos algunos jóvenes, adolescentes que estén pasando este tipo de procesos. ¿Tú cómo le podrías decir cuál fue la segunda etapa que tú hiciste para que pudieras salir de donde estabas? A ver, ya la segunda parte es esto de tener amigos cercanos, pero que sean verdaderamente cristianos. ¿Por qué les digo esto? Yo tenía amigos cristianos, pero estos amigos cristianos en iglesia todo muy bien, ¿no?
pero salíamos afuera y no me voy, luego no quiero que me digan, no, es que la Ruth dice que esta música está mal. Pero ellos comenzaban a escuchar músicas de amor. En ese tiempo hasta yo a mi crew escuchaba las de Morat, muy románticas, muy así. Pero hacía que estas músicas en mi cabecita hagan de cierta manera recordar mi tristeza, aunque no parezca. Entonces, es muy bueno esta segunda parte, rodearte de un entorno que te ayude y te permita salir de esta tristeza, de este momento triste que estás viviendo, que te ayuden realmente. Con eso no digo que ustedes se van a alejar de sus amigos totalmente, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a tomar, ¿es bueno o es mal? Es decir, ¿edifica o no edifica mi vida? Entonces el segundo paso sería buscar personas que te ayuden a salir de esto o ir a lugares donde te permita. Entonces este es muy bueno. Y aquí el entre paréntesis dejaríamos es pedir al Señor que te permite estar en un lugar donde tu mente se sienta tan ocupada que no pensemos en esa tristeza. Eso. Y pues me viene a la mente pues cuando los amigos al paralítico cruzaron todo y le subieron al techo y le trajeron a la presencia del Señor. Amigos necesitamos. Exactamente, así que los que nos están viendo, si tú estás pasando por algún tipo de procesos de esta manera, es importante que tú te rodees de personas que te lleven a Jesús, que no importa la circunstancia, porque estos amigos al paralítico no les importó que estaba tanta gente rodeada de Jesús, ellos cruzaron lo inexplicable y la multitud y le llevaron hacia los pies de Jesús. Claro. Y eso es importante, rodearnos, porque nuestro ambiente dice mucho que decir. Y pues ese sería uno de del segundo paso que nos comenta. Pero yo quiero preguntarte también, ¿cómo es que manejaste tu vida espiritual? Porque yo siento que la parte primordial de un cristiano es volverse a conectar a la fuente. Porque cuando uno empieza a pasar este tipo de proceso, a veces toma la decisión de alejarse de Dios. En vez de acercarse, se aleja porque empieza a hacer preguntas como, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué permitiste que suceda esto? Y a veces uno de más acercarse a la fuente, uno empieza a alejarse. ¿Tú cómo hiciste para regresar a la fuente o cómo fue ese proceso para ti? Aquí es donde entran mis padres. Como les había dicho, mis padres son muy estrictos y cuando falleció mi abuelita, esas 2 semanas que nosotros no fuimos a la iglesia por cuestiones de que falleció mi abuelita, estar en familia y toda esta cuestión, no fuimos a la iglesia. Luego de eso yo no quería seguir yendo a la iglesia, pero mis padres me obligaron a ir a la iglesia. Y a veces uno dice, no, es que los padres no tienen que obligar. Si mis padres en ese tiempo no me hubiesen obligado a ir a la iglesia, tal vez ahora me hubiese alejado totalmente o no sé dónde estaría, pero mis padres lo hicieron. Y en ese proceso fue complicado porque ya tuvimos una iglesia, como decir, firme, y en esa iglesia me pusieron líder de jóvenes. Yo nunca había liderado. Era una persona que iba a la iglesia, escuchaba, aprendía y todo eso, pero nunca había liderado. Y en ese tiempo recién empecé a trabajar en la radio, entonces todo era muy nuevo. Pero antes de yo aceptar, me acuerdo que una de mis primas me dijo, cuando el Señor llama, no llama porque no sabe a quién más poner, Él llama por algo. Entonces yo lo acepté. Entonces comenzaba a inmiscuirme en eso, a trabajar. Y algo que yo siempre anhelaba desde chiquita era cantar. Entonces no me gustaba mucho orar, pasar mucho tiempo orando, aunque sé que está mal. Pero en ese tiempo me gustaba mucho cantar. Cantaba estas adoraciones, entonces mantenía como que ese vínculo. Entonces, creo que esa fue la parte más importante de mantenerte conectado, aunque no fuera al 100%, porque estaba en este proceso de tristeza y todo, aunque en ese tiempo no me daba cuenta, pero es muy importante. ¿Cuál es la otra parte importante? Es permitir que alguien te guíe,
que alguien esté en ese proceso y sepa lo que estás pasando y te pueda guiar, sobre todo espiritualmente, porque es muy importante. Es como nosotros necesitamos alimentarnos con alimentos físicos, como decir, es importante, así mismo es el alimento espiritual para entender muchas cosas que estamos viviendo. Entonces eso es muy bueno, tratar de buscar estas alternativas, se podría decir, cuando estás iniciando este proceso de oración y toda esa cuestión. Entonces queremos decir que pues es importante tener la cobertura espiritual de alguien. A veces nosotros como jóvenes tenemos ese miedo de buscar a alguien porque nos van a juzgar o porque nos van a hablar o porque no nos van a entender, pero quiero decirte que es primordial porque hay alguien que nos debe cubrir en oración, nos debe cubrir espiritualmente y sobre todo guiarnos en el camino. Porque recuerdo que en la Biblia habla que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando nosotros salimos de la cobertura espiritual, Él está al acecho para rápidamente tomarnos y hacer presa fácil para Él. Así que si nos estás viendo y estás pasando por algo similar, pues recuerda que es importante que busques a alguien que te pueda guiar en lo espiritual. Otro punto que mencionabas, Ruth, era el servicio, porque decías que era importante tú involucrarte en las cosas de la iglesia para que tú puedas, como de una o de otra manera, salir de ese proceso. Dime, no sé, ¿realizaste alguna actividad o cómo trataste de involucrarte más en las áreas del servicio para que eso también fuera aún fuerte, para que te ayude a pasar el proceso? A ver, luego de estar liderando a los jóvenes, estar en la radio, sentía que aún no había hecho más, porque como no sabía tanto esa parte de liderazgo con los jóvenes, era lo común hacer los programas, las alabanzas y el estudio bíblico, toda esta cuestión. Yo le había pedido al Señor que me ayude o me permita tener algo en que mantenerme ocupada la mente con esto del servicio a las personas. Entonces, ahí sale el pastor Daniel Mullo. Tenía un vínculo con mi hermano, entonces como mis padres siguen siendo estrictos, si mi hermano iba a un lugar, me tenía que llevar a mí. Entonces cuando el pastor le hace la invitación a mi hermano, obviamente me lleva a mí, ¿no? Entonces ahí comenzamos a armar todo me acuerdo que conocí nuevas personas y para mí era muy complicado compartir con alguien o hablar con alguien, hacer vínculos con alguien, era muy difícil. Pero la meta era, aquí voy a servir para la sociedad, entonces me voy a acoplar, voy a hacerlo bien, entonces eso. Entonces era mantener este vínculo trabajando con la sociedad. ¿Por qué? Porque yo necesitaba mantener mi mente ocupada para no caer en mi tristeza, porque yo decía, si mi mente ya está libre, nuevamente va a regresar mi tristeza. Entonces era más ese hecho de no volver a recaer, porque yo necesitaba buscar a Dios. Entonces ahí apareció con el equipo de Factor Común que comenzamos a trabajar, comenzar a hacer ciertas cosas. Entonces yo era la más feliz del mundo. Yo me acuerdo que en esa temporada comenzábamos, nos reuníamos con los chicos a las 7 de la noche y a veces terminábamos a la 1, 2 de la mañana elaborando ciertas cosas. Y yo era la más feliz del mundo porque decía, este es mi ambiente y aquí me va a quedar. Entonces fue ese proceso y esa ayuda. Es importante también involucrarnos en las cosas del Señor y pues claramente, pero ¿en qué momento de todo tu proceso llegas a tener una intimidad con el Señor más fuerte? Porque todo ayuda. Pero yo siento que, como vuelvo a repetir, es importante volver a conectarse y la única manera de conectarse es estar en intimidad con Dios. No sé en qué momento de tu vida te quebrantaste, porque al inicio mencionaste que para ti no lo aceptabas y como que ignorabas tu dolor. Entonces, ¿a qué momento de todo el proceso empiezas porque yo siento que llega un momento donde tú dices, ya no más, todo sí me ayuda, pero hay algo más que necesita mi corazón y pues ese es volverte a conectar a la fuente. Eso no pasó hace mucho, creo que fue hace unos meses, les podría decir, porque creo que le comentaba a Wendy mis problemas y yo siempre llegaba a casa y lloraba y siempre me acordaba de lo que pasaba.
Entonces, si no es más, hace unos 4 meses, creo, donde comenzaba este proceso que decía, no, ya aquí tiene que parar y necesito comenzar a soltar este tipo de dolor porque no está bien. Uno, porque el tiempo ya pasó y necesitamos como volver. Entonces llegamos a ese punto cuando yo dije, ahora sí voy a soltar todo. Lo hice de esa manera. Es importante entonces volverse a conectar a la fuente porque yo siento que a veces uno busca la manera de salir o de sobrellevarlo, pero la única manera de poder estar tranquila o en paz es conectándose con el Señor. Y yo siento que una de las maneras es la oración. Pero tú, ¿cuál de todas las herramientas o que Dios nos ha dado para poder estar en su intimidad ha sido la que mejor te ha funcionado? Porque existe la lectura de la palabra, la oración, el ayuno. ¿Y cuál ha sido tu herramienta y tu fuerza que ha llenado tu espíritu y ha crecido? A ver, como les había dicho, no es tanto mi fuerte esto de ayunar mucho, pero seguía con mi parte de la adoración. Me gusta mucho esta parte y fue ahí cuando hace, creo que si no es más de 4 o 5 meses, que llegaba un punto que aún seguía llorando. Pero yo dije, no, ya hasta aquí nomás, llegamos, todo tiene su tiempo y hay un tiempo en el que hay que agradecer por la vida, por toda esta cuestión, y fue ahí. Entonces yo decía, no, necesitamos volver a conectar y toda esta cuestión. Yo estaba buscando algo que hacer con los jóvenes. Entonces ahí había devocionales grupales que tú podías hacer con los chicos. Entonces yo dije, esta es mi excusa perfecta porque tal vez el hecho de hacer algo parte de ti mientras lo tomas así como algo tuyo, decía, no, voy a tomar esto de hacer devocionales con ellos y para poder estar en comunión de cierta manera con el Señor. Entonces comenzamos con estos devocionales con algunos jóvenes, comenzamos a hacerlo, pero decía, no, necesito estar más yo conectada con el Señor. Entonces fue ahí cuando comencé a tener mis oraciones en las tardecitas. Muchos dicen hay que tener las oraciones en la mañana, pero a mí me cuesta mucho madrugar y Wendy lo sabe. Entonces comenzaba a hacerlo en las tardes, noches. Entonces trato de hacerlo así, porque es muy importante volver a reconectar. Muchos dicen, no, es que está bien el servicio, sí está bien, pero es muy importante que nosotros estemos personalmente con el Señor conectados. Sí, pues es primordial tener la conexión con el Señor y pues quiero comentarte que para mí la manera más factible de conectarme con Dios es a través de la oración, porque siento que es la manera más factible de poder estar cara a cara con Dios, porque uno le abre el corazón, se quebranta, le adora y sale uno como nueva. Así que yo quiero invitarte, querido amigo que nos estás viendo, pues pon tu altar. Mi pastor hace unos meses nos comentaba que es importante tener un altar de adoración en la casa. Y yo le decía, pero ¿cómo hago eso? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué estrategia? ¿O qué? Pero es un cuarto. Es un cuarto. Y me decía, no. El altar es un lugar donde uno llegue, se quebrante en la presencia de Dios y sea únicamente para eso. Le decía a mi pastor, ¿puede ser mi cuarto? Y dice, sí, porque en la Biblia mismo dice que uno cuando va a orar cierra la puerta y en intimidad le busque a Dios. Y esa es la manera más correcta, bueno, lo que a mí me funciona de poder conectarme con Dios. Y quiero comentarte que yo igual pasé por un proceso casi similar al tuyo y yo no me bastaba con orar solo en la mañana. Había veces que oraba en la tarde, en la noche, en la madrugada, no podía dormir y oraba, porque esa necesidad, esa desesperación que uno llega a sentir es horrible. Y, sabes, yo tengo amigas que una vez me comentaron, ellas son cristianas, y me dijeron que van al psicólogo para que les ayude a pasar este proceso. ¿Tú recomendarías el psicólogo, ya que como somos cristianos a veces le queremos hacer a un lado a la medicina, sabiendo que Dios lo creó y por algo? Pero tú, ¿cómo lo tomas? ¿De qué lado? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Es importante acudir donde un profesional o cómo sería la postura de uno como cristiano?
A ver, la cita bíblica no me acuerdo, pero hay una parte en la Biblia que dice todo lo que está debajo de Dios es por Dios, para Dios y todo. Entonces, algunos sí tienen como que esta mentalidad de que no, pues un psicólogo, ¿cómo? Si para eso está el Señor. Pero yo, desde mi punto de vista de Ruth, yo acudí a un psicólogo porque necesitaba a alguien que me escuche físicamente, pero yo le decía al Señor, necesito que me mandes a alguien que me escucha, me entienda y me pueda guiar porque sola no estoy pudiendo. Entonces fue ahí cuando en una excusa yo busqué a quien ahora es ya como mi amiga, con Jessie, y yo le dije, oye, hazme un estudio clínico porque necesitaba presentarlo en una universidad. Bueno, este es otro tema. Necesitaba presentarlo en una universidad y ella me hizo como este test psicológico que te hace, y ahí fue cuando me dijo, tú tienes una depresión crónica severa, algo así. Y yo escuché eso y me quedé, ¿cómo? ¿What? ¿Cómo que? Claro, porque esto de tener pensamientos un poco suicidas, aunque parezca chiquitos, esto está mal. Entonces yo acudí a psicólogo, obviamente también estaba con mi parte espiritual porque había pastores que sí sabían, entonces oraban, conversaban conmigo, todo, pero la parte psicológica también entra porque te ayuda a tratar de que tu mentalidad vuelva acorde a lo que tú tienes que vivir. Entonces, ¿qué les diría? Es bueno, para muchos es necesario. ¿Por qué? Yo personalmente en ese tiempo no encontraba a alguien que entienda mi dolor, porque siempre escuchaba esto de eso es normal, la muerte es normal, tiene que pasar esto, o a todos les pasa. Era muy común. Entonces yo decía, nadie me entiende, no sabe lo que estoy sintiendo, me siento vacía, no tengo alguien que me guíe, entonces es importante. Así que para alguien que necesita buscar ayuda, es necesario hacerlo. Aquí el tips importante sería buscar una persona psicóloga o psicólogo, pero que tenga estos principios cristianos, porque ahí te va a ayudar mucho más que alguien que no sea cristiano y solo te ayude con esa parte psicológica, mental, digamos, de esa manera. Entonces es importante. Sí, pues sí es importante porque igual recordemos que nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Entonces de ley necesitamos pues ir en las áreas correspondientes. Así que bueno, vamos a hacer como un resumen de todo, del testimonio, y lo primero que nos recomendaba Ruth es aceptar nuestro dolor, aceptar lo que estamos pasando, aceptarlo para poder buscar ayuda. El segundo paso era rodearnos de gente que nos pueda ayudar y que nos acerque más a Jesús. El cuarto paso era que pues nosotros nos involucremos en actividades de servicio que igual nos ayuden a sobrellevar. Mantener la mente ocupada. Mantener nuestra mente ocupada y nos pueda ayudar a sobrellevar todo el proceso que estamos pasando. Y pues por supuesto no olvidarnos que el área profesional también es importante, ya que yo estoy muy segura que Dios ha constituido varias cosas y todo lo que existe debajo del cielo es porque Dios así lo ha permitido. Así que asimismo pues la medicina y ese tipo de ayudas psicológicas es muy importante. Así que recuerda, querido amigo que nos estás viendo, no minimices tu dolor, no importa si alguien te dice, no, pues ¿qué te pasa? O ya, hoy es hora, ya, pues ya es un año, un mes. Sí. Nadie puede llegar a entender cuánto te está doliendo o cuánto te está costando superar el proceso que estás teniendo. No importa en qué área el enemigo te haya atacado, él siempre busca lo emocional, porque sabe que en esa área la mayoría de seres humanos, y en especial jóvenes, adolescentes, es la que más nos cuesta todavía aprender a madurar. Entonces queremos invitarte pues que si estás pasando por algo similar, vayas, busques ayuda, alguien espiritual, tu pastor, y en este caso tú tuviste a tus padres que estuvieron pendientes de ti. Y pues no sé si nos puedes comentar algo para poder finalizar este podcast, algo que tú quieras hacer que sepan los jóvenes, alguna recomendación que te haya faltado o algo más que nos puedas compartir. Les voy a compartir mi oscuro pasante. Y creo que
Algo importante es, creo yo, he podido un poquito medir esta parte, es cuando estamos en esta parte de la vida universitaria, se podría decir. No sé si les pasa a todos, pero hay un desconecte entre pasar del colegio a la universidad. ¿Por qué? En la universidad ya tú eres independiente, te defiendes solo, ya papás no hay, tú solito haces tus cuestiones. Entonces, aquí es importante tener buenos amigos, que aprendamos a escoger buenos amigos. Yo, por estar en eso de mi tristeza y todo esto, yo tuve una mala decisión que me costó casi la carrera universitaria. Tuve personas que estaban a mi lado, pero que me incentivaban a no entrar a clases, estar en otros lados y estas cosas. Y ahora lo digo, y tal vez mis papás lo vean, pero ahí fue cuando yo realmente, digamos que fue como el boom, chocarme contra la pared y era decir, Ruth, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tú no perteneces a esto, aunque estés viviendo en este mundo. Entonces, la recomendación es siempre tener estas fuentes o amigos cristianos que te ayuden a recapacitar siempre que estemos tratando de irnos por otro camino, porque siempre va a pasar estas cuestiones. Entonces, esa es la mayor recomendación a los chicos. Yo creo que saben ver los chicos de los colegios, entonces es comenzar a adaptarse, tener esta mentalidad de, ok, voy a ir a la universidad, tengo que tener buenos amigos, no hacer cosas que no deba hacer, porque en la Biblia dice que todo es permitido, pero hay cosas que no nos edifican. Entonces siempre tener esto pendiente es una recomendación. Yo a veces a mis chicos les digo, oigan, no hagan esto. ¿Por qué? Porque uno ya pasa por eso y sabe las consecuencias que lleva eso. Porque caer en el pecado no es fácil, volver a levantarse cuesta mucho. Caer es súper fácil, uno es como, bueno, este día estoy en la iglesia y al otro día ya no, y es fácil. Entonces muchos dicen, no, es que es muy fácil regresar porque voy a la iglesia. No, es un paso, pero ese paso cuesta, a veces llorar en las noches, tener mucho sobrepensar cosas y sobre todo lastimarse el corazón, creo que a todos nos ha pasado. Entonces mi recomendación es esa, busquen buenos amigos, líderes, pastores que les estén mentorizando todo el momento. Y algo importante que creo que a veces nos cuesta a nosotros como jóvenes decir, no, es que si yo le cuento a mi líder o le cuento a mi pastor, me va a decir, esta pecadora, ¿cómo va a hacer eso? Encima que está en la iglesia. No, siempre traten de ser abiertos, y a los líderes, quienes estén en este tiempo trabajando con los jóvenes, traten de ganarse su confianza para que ellos les pueda contar todo lo que les está pasando. Entonces, eso, nada más. Pues exactamente, sí, hay que tener mucho cuidado también porque como lo había mencionado, el enemigo sabe cómo meterse para atrapar y llevarse pues del propósito que tiene Dios con la vida de cada uno de los jóvenes que nos están viendo. Pues bueno, hemos llegado a la parte final. Quiero agradecerte, Ruth, por venir a contar tu testimonio aquí en esta sección, ya que muchos jóvenes pueden estar pasando por esta situación y a veces nosotros minimizamos el proceso de la ansiedad, de la depresión y decimos, solo es de eso. Pero es una etapa muy fuerte que solo una persona valiente puede pasar porque es un dolor y es una lucha contra ti mismo. O sea, cuando a veces uno peca con algo, quizá, no sé, en el alcohol o algo, si me alejo de esos amigos, bueno, estoy bien, pero a veces la depresión y la ansiedad es pelear contigo mismo, porque es algo que tú sientes y estás ahí batallando para estar bien. Y muchas gracias por contarnos aquí. Esperemos que a través de este testimonio podamos llegar a muchos jóvenes, llamar su atención y decir que el único que puede ayudarnos a salir de todas las cosas es el Señor, que es el único que está con los brazos abiertos para llenarnos de amor, de paz y de consuelo en los momentos difíciles. Y pues nada, queremos también continuar pues encomendándote que Nova está haciendo un evento
para poder agasajar a los niños de nuestra ciudad, y ya está muy próximamente, es este 20 de diciembre, y queremos hacer la cordial invitación a todos los jóvenes que nos están viendo también para que sean parte, ya que nosotros siempre nos enfocamos en los niños que a veces trabajan en las calles o no tienen, entonces nosotros queremos llevarles el amor de Jesús. Así que te comento esto, y también a cada uno de ustedes, y no se olviden también de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Novat Podcast. Y pues eso es todo, muchas gracias por vernos. ¿Algo que nos tengas que decir? Nada, algo importante que siempre he visto en Wendy y en todos los chicos lo que siempre he visto es esta ayuda social que ellos hacen. ¿Y cuál sería la clave para todo eso? Es a todos quienes estén viendo este podcast se puedan unir, puedan escribir en los mensajes tal vez, o de manera interna, si ustedes quieren ayudar tal vez con cosas, implementos, víveres, puedan ustedes poder ayudar con ellos. Entonces de eso nada más, qué lindo que puedan unirse para hacer esto en estas épocas navideñas. Creo que la mayoría de los niños quienes están en los parques, en las calles, son niños que tienen necesidad, y más aún si necesitan esta parte espiritual, que es muy importante. Entonces de eso nada más, chicos. Muchas gracias por vernos, y pues no sé, le pueden seguir en sus redes sociales. ¿Estás como Ruth Elizabeth? Si necesitan alguna presentadora para un evento o un organizador igual, pues aquí le pueden buscar. Muchas gracias por vernos, amigos, a esta sección de Quemando Testimonios, donde contamos historias reales, donde que Dios ha obrado en la vida de cada una de nosotros. Muchas gracias.